al Estado democrático siguiente, en el que se da cabida y se da participación en los parlamentos a muchísimos más colectivos sociales. Y después de la Segunda Guerra Mundial pasamos al Estado social democrático de derecho, que es donde ya se habla de un estado de bienestar social, de que el Estado no solo tiene que garantizar la libertad individual, sino también unos mínimos de bienestar social, ¿no? Que es la concepción que rige ahora mismo en Europa. Incluso se habla de otros nuevos derechos que están apareciendo, como pueden ser el derecho a la libertad, el derecho, perdón, a que no haya guerra, o el derecho al medio ambiente, etcétera. Entonces, lo que pide el liberalismo actual es que no haya tanto intervencionismo. Una de las medidas, y si pueden leer en el blog, tengo editado 3 libros. Uno, como decíamos, era la relación de Sorolla con los liberales de su época, y el siguiente es una incipiente percepción de lo que es el movimiento liberal. Y en eso habla, por ejemplo, de un mal que, a mi modo de entender, desde luego que aqueja a España y que deberíamos cambiarlo, que es el sistema actual de los ayuntamientos, la figura del ayuntamiento. Actualmente en los ayuntamientos rige la figura que se llama Strong-Mayor, donde el alcalde es el que manda. El que ordena manda, y muchas veces la oposición tiene poco que decir. Realmente, si hay mayores votos mayoritarios, la oposición prácticamente es nula, ¿no? Hemos dicho que de Antigua no íbamos a hablar. No, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cualquier personaje real o ficción. Bugs Bunny no vive por aquí. No, pero yo creo que es a nivel nacional. Y esta figura, por ejemplo, en Estados Unidos, en los países anglosajones, en Noruega, se ha detectado que para dar mayor cabida, una mayor transparencia, mejorar los índices de corrección de las administraciones, se ha atendido a la figura del city manager, donde realmente el alcalde es elegido igualmente, pero tiene una figura, digamos que como jefe de Estado. Están los concejales, que se dedicarían únicamente a la labor legislativa, es decir, en el Pleno, y habría una persona que se elige cada 6 años, distinto, con un mandato distinto, lo que es al electivo del alcalde y los concejales, que es el city manager, que es una persona que está preparada en derecho, preparada en gestión, que es, digamos, la que ejecuta. ¿Qué consiguen con esto? Que cada 4 años, o lamentablemente cada 2 o cada 1, cuando cambian los gobiernos, se están cambiando completamente las políticas, porque si no, al final nunca se llega a ningún sitio. Incluso que hay un mayor control, porque si algo prima en el liberalismo, en la democracia, es el control de poderes, ¿no? Lo que decíamos, que siempre debe haber un control exhaustivo tanto sobre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pues lo que consiguen con eso es de esta forma, y se han dado cuenta en esos sitios, en estos países, que han mejorado muchísimo la figura. Esto es algo que se está solicitando desde muchísimos think tanks y colectivos, no solo aquí en España, sino en Sudamérica, o puede ser en Estados Unidos. En España, hombre, lo que ha pasado, yo creo que es el pasado que hemos tenido de 200 años de conflicto. Cuando se llegó a la Constitución de 1978 se hizo lo que se pudo, pero yo creo que ha llegado un momento en que se tienen que abrir pautas y se tienen que abrir canales para mejorar la participación y mejorar los sistemas españoles. De todas formas, eso es una novela que he preparado también y que quiero colgar a finales de diciembre o principios de enero, que se llama Historias de un pueblo. Es bastante larga, es mi primera novela, y en ella habla de todo ese pasado constitucional que hemos tenido. ¿Pero es un ensayo o novela? Es una novela. Narra la historia a nivel local, regional y nacional española, pero cuenta la historia de por qué no hemos llegado a esta situación, de las contradicciones constitucionales que tenemos en nuestro sistema y por qué hemos llegado aquí. El por qué la escribí, yo creo que ha sido un poco también a nivel personal, ¿no? El aprender a nivel personal de por qué tenemos esta situación. Yo creo que lo enriquecedor de una persona es que pueda avanzar y conozca el porqué. Yo nunca me he limitado a que me digan esto es así porque sí, ¿no? Sino saber el porqué de las cosas. Quien busca la verdad, la busca porque sabe que no la tiene. Exactamente. Yo creo que nunca se tiene la verdad Claro, absoluta. por eso se busca. La verdad absoluta nunca existe. Eso no existe. Todo se puede mejorar y todo se puede avanzar. Eso decían los filósofos liberales Karl Popper y Friedrich Hayek, ¿no? De los que una verdad absolutos no existen. No existe jamás. Y quien crea que lo tiene, la verdad que va un poco perdido. Pues la verdad que sí. Si no, se estancarían las sociedades y retrocedería. De todas formas, si entras en el blog y ves Historias de un pueblo, hay una categoría que se llama Historias de un pueblo, están ahí publicados todos los artículos. Son 58 artículos que he publicado durante distintos tiempos. Sí, yo los he estado viendo a medida que los ibas publicando. Sí. Porque, obvio, como te tengo amiga en el Facebook, ya te he dicho, si a ti te detienen, no cantes, no digas nada. Lo tienes todo en el Facebook. Te lo dice todo.
Todo. Y aquí en el Facebook es más, luego cuando, sobre todo viéndolo en el blog, porque es cierto que quizás en el último mes me ha llamado mucho la atención que las publicaciones que has hecho van en concreto con algo a lo que el coaching, el entrenamiento que se pueden someter a políticos, que habla sobre el secreto del lenguaje corporal, los medios de comunicación, hablas también de esos mensajes para las masas, la manipulación mediante la propaganda. Que curiosamente hoy hay lo recomiendo además en YouTube, hay un par de documentales bastante buenos, muy amplios, duran 1 hora y media cada uno, pero hablan desde cómo, señor Bayans, cómo se manipulan a las masas, es genial. Pero también algo que me ha llamado mucho la atención, porque también lo tengo yo en mi super iPhone, ¿sabes? Que es El Príncipe de Maquiavelo, en audiolibro. Yo que soy muy vago, yo lo enchufo, me pongo en el manos libres y que me lo lea, ¿sabes? Pero que te desprendes un poquitín de lo que es la parte, digamos, o los artículos destinados al liberalismo y te incluyes en unos territorios muy enriquecedores, que son muy interesantes, pero además es eso, es para verlo, porque has colgado una serie de documentales, creo que es de cada historia, si no me equivoco, que hablan sobre los secretos del lenguaje corporal. Si tú difundes esto y mañana la gente va a ver a los políticos, vas a ver que mienten. Decía Aristóteles que una obligación de los políticos es enseñarle a la gente cuáles son las técnicas de la retórica y cuáles son las técnicas de manipulación. El quatrivium y el trivium, las artes. Exactamente, porque lo que tiene que ser la gente, yo creo que, vamos a ver, esas técnicas siempre se han utilizado, las utilizas en la publicidad, todo el mundo que va a vender un producto utiliza una u otra técnica, mensajes subliminales, desde cuando preparan un discurso, mensajes cortos que queden, que calen, apelar a los sentimientos, eso se utiliza diariamente, pero no solo de la política, de todos los sectores. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos es enseñarle a la ciudadanía o mostrar a la ciudadanía, oye, estas son las técnicas, para que las personas sean autocríticas y realmente valoren lo que... De todas formas, esto viene porque estaba terminando un máster de comunicación política. Anda. Que ya lo tengo casi concluido. Y entonces quiero a mediados de diciembre preparar otro ebook para colgarlo, porque al final un blog es completamente distinto que un medio de comunicación. Si alguien quiere escuchar una noticia, yo creo que para eso se va a los periódicos, ¿no? Y que hacen una labor estupenda. Un blog es completamente diferente. Un blog se especializa en una temática y tú aportas algo sobre esa temática y tú tendrás tus determinados lectores en ese segmento, ¿no? Hay blogs, desde luego, que realmente enriquecedores, desde jurídicos, históricos, muchísimo. Y tenemos que decir que, de todas formas, cuando ganamos el premio Bitácora, que es una red a nivel nacional de las más importantes que dan los premios cada año, y además que es donde se suelen premiar a los más prestigiosos blogs, y que nos concedieron el año pasado, estábamos en los finalistas del mejor blog político. Tenemos que decir que estamos súper orgullosos. Este año, por cierto, no había categoría de política. Yo creo que para que no nos enfadáramos ninguno. Claro, porque el año que viene hay elecciones, ¿no? Exactamente, yo creo que es para que no entraran esos derroteros. Pero el año pasado estamos muy orgullosos porque Pachi López, por ejemplo, que es el Lehendakari del País Vasco, quedó muy por debajo del nuestro. Que, por cierto, una cosa, viendo la estética de siempre además aprovecho para preguntártelo, porque hay publicidad dentro de tu blog, hay publicidad. Sí. ¿Eso significa ingresos? Bueno, todavía muy reducidos, pero bueno, algo. Bueno, no, oye, muy lícito. Yo tengo que decir que yo soy especialista en escribir, pero también, por supuesto, necesitas a alguien que haga el diseño web, que lleve la parte informática, ¿no? Y, por supuesto, por lo menos que dé para costearlo. Ya está claro, porque si eso lleva un mantenimiento y, oye, quieras que no, Exacto. Siempre cuesta. De cualquier manera, te digo, muy sorprendido porque además las categorías o digamos, los palos, o no palos de dar, sino como en flamenco, que las sectores de los cuales hablas, hay muchos, hay artículos sobre administración pública, sobre Canarias, destacados liberales, ejemplos de políticas liberales exitosas, entrevistas personales, filosofía de las distintas ideologías políticas, historia de la política española, historia de un pueblo, y así hasta abajo, hasta llegar a vídeos para entender mejor la filosofía liberal. Pues algo así como 20 o 30 categorías. Sí, en cada una con varios artículos, o sea... Lo que he pretendido no es dar una visión personal de algo, sino un poquito intentar
aportar un granito de arena, un valor añadido de algo que a mí me parecía interesante. Y tengo que decir que para mí ha sido muy enriquecedor porque se han acercado muchísima gente al blog y además catedráticos, abogados y demás que me han dicho, mira, pues esto en vez de así debería ser así. Además, me acuerdo que cuando estaba haciendo lo de autores liberales, escribí sobre varios autores liberales de la Escuela Austriaca de Economía, liberales clásicos y demás, y me acuerdo que hubo un señor que se acercó, digo, mira, tienes que escribir sobre Xavier Sala y Martín, que además está en la ejecutiva del club, estaba en la ejecutiva con Laporta del club Fútbol Club Barcelona, y es un catedrático muy importante a nivel nacional, y escribe sobre este autor porque tiene un trabajo muy interesante, no solo muestras lo que tú sabes, sino que gracias a ese blog yo creo que se aprende muchísimo y personalmente he aprendido bastante. Y después en Historias de un pueblo, que son bastantes capítulos y que es una novela bastante larga que queremos colgar ahora, gracias a ella, pues han habido medios a nivel nacional, incluso en prensa escrita, que se han acercado a nosotros, que las ha interesado y hemos compartido esos artículos, por ejemplo, en Valencia, en la revista Valencia Opinión, pues han salido publicados en prensa escrita y ahora tienen un medio digital también. O como puede ser en el periódico Liberal, pues también hemos salido ahí, incluso en Rebelión Digital, que es un blog donde está destinado también a hablar un poco sobre el liberalismo, pues ellos se han acercado a nosotros y hemos compartido artículos ahí. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en la que hemos aprendido muchísimo, donde nos hemos dado también un poquito a conocer y donde hemos ido madurando poco a poco, ¿no? Yo creo que es otra faceta y otro reto, porque también muchas veces cuando uno se quiere dedicar a la política y tal, lo que hay que mejorar y crecer también para poder ofertar algo, para poder ofrecer algo a los demás, ¿no? Si uno se estanca, al final siempre estás ofreciendo la misma visión, ¿no? Yo hoy tenía preparado un par de cortes, no durante tu entrevista, sino para después, precisamente haciendo referencia a esas palabras que tú acabas de decir, porque un político que no lee poco puede evolucionar. Cuando un político te dice que solo se dedica a los negocios, malo. Y de cualquier manera, nosotros, como en nuestra página del Facebook, digo, pues yo, lo que tenemos es que no somos tan serios. Y hemos puesto un vídeo de, pues que suena, creo que ya lo tiene preparado Alsi, que suena así. A ver, ¿suena o no suena? Sí. La fiesta nacional. Ahí. Mi deseo es que este año, por razones que todo el mundo conoce, los homosexuales celebremos de manera especial esta fiesta. Y que sabemos proclamarlo, sin aspavientos, pero con orgullo y con la cabeza bien alta. Por eso vamos a honrar y a exhibir el símbolo que con la corona mejor nos representa en todo el mundo. La bandera homosexual, porque en ella estamos todos representados. Y queremos celebrarlo y dejar constancia de que nos alegramos. Yo estoy orgulloso de ser homosexual. Sé que los españoles también lo están. Y por eso pido a todos que por encima de cualquier diferencia ideológica lo manifiesten con franqueza. En casa o en la calle, de forma individual, o con la familia, o con los amigos. Para que todo el mundo sepa lo que los homosexuales guardan en su corazón. Obviamente no es tan serio como tu blog. Nuestro muro, porque antes me lo decía Javi, se dice publicación en el muro. Lo pusimos, pone ver vídeo antes de que lo retiren de la red. Está muy divertido porque además hay montaje no solamente de